y por una persona. No comparto. Yo hago lo que me manda en el pueblo. ¿Entiendes? Y en tu documental quiero escuchar eso. Yo ejecuto lo que me manda el pueblo. Por favor de Dios, gobierno. El engaño del populismo. Gloria, ¿es Podemos en España ejemplo de ese populismo que supone una amenaza para todos nosotros? Pues si uno escucha los mensajes de las campañas de Hugo Chávez en 1998, de Evo Morales cuando llega al poder en el 2000, de Rafael Correa, y los planes son exactamente idénticos. No hay ninguna duda, y aparte pues en el mismo tráiler lo hemos visto cuando Rafael Correa dice: yo tengo mucha afinidad con Pablo Iglesias. Estamos hablando que Ecuador es uno de los países, quizá con la excepción de Nicaragua y obviamente Venezuela, que ya es el desastre absoluto, donde hay menos libertad de expresión, y Pablo Iglesias también a su momento ha pronunciado que los medios de comunicación nunca deberían de ser privados, sino que todos también deberían de ser expropiados. Entonces, definitivamente, si uno presta atención, porque esto nada más se trata de prestar atención, se va a dar cuenta que es una estrategia y una agenda que evidentemente existe conectividad. ¿Cuál es la relación real que existe entre el Podemos de Pablo Iglesias y el régimen chavista de Nicolás Maduro? Bueno, primero, el condenar la propiedad privada como una aberración de la sociedad, cuando yo creo que no hay nada más justo y más humano que cada persona sea dueña del sudor de su propia frente y que cada persona pueda pararse en sus propios pies con la tranquilidad de que no va a venir otro a quitarle lo que le ha costado pues construir. Esa creo que, digamos, es la primera. El segundo, el dividir la sociedad con odio. ¿Sí? En Venezuela se utiliza la palabra escuálidos versus pueblo, en Ecuador es pelucones versus pueblo, en Argentina es gorilas versus pueblo, en Brasil es cochiñas versus pueblo. O sea, nos damos cuenta que es una estrategia, y al tú dividir una sociedad en dos colectivos imaginarios, que realmente no existe tal cosa, no existe un pueblo y un antipueblo, existimos individuos. Aquí en España han hecho casta versus pueblo. Exactamente, entonces uno se da cuenta que desde el momento en que tú divides una sociedad con odio, existe ese germen y puede empezar a brotar. ¿Tienen ustedes constancia de que el régimen chavista venezolano ha financiado a Podemos para traer el régimen bolivariano a España? Honestamente, yo no he visto las pruebas contundentes. Sí estoy enterada de la cantidad de noticias que han salido al respecto, pero tampoco yo pudiera decir que en mis ojos han estado presentes los cheques o el financiamiento que lo compruebe. Pero claro, no soy ajena al hecho de que definitivamente se conocen, han viajado, y tal vez no es tanto pues el financiamiento económico, pero definitivamente la influencia intelectual de un sistema que simplemente se basa en una cosa que viola la ley económica. No puedes gastar más de lo que te ingresa. Es que es una ley económica fundamental y la han violado todos los populismos en la región, teniendo unos déficits presupuestarios. Obviamente no llegan ahí por casualidad. Es también el nefasto trabajo que han hecho las derechas latinoamericanas en los años 90 y principios de los 2000, que hace que la gente se harte de la corrupción, le crea a estos líderes y entonces los vote. ¿Qué es lo que pasaría en España si Podemos llegase a gobernar? Bueno, obviamente hoy lo hablábamos en una radio, destruir instituciones en un país donde ya la corrupción es aceptada, tal vez es una tarea 8 de 10. Tal vez en España el grado de dificultad de empezar a destruir instituciones siempre se empieza por el legislativo, quitando diputados de la oposición, luego se empiezan a extorsionar jueces para que no haya juicios en contra pues de los casos de corrupción que empiezan a darse, se van cerrando medios de comunicación, etcétera. La cosa es acabar con toda la institucionalidad. Quizá el grado de dificultad en España sea de un 4 de 10, pero solo es cuestión, como digamos, del tiempo que te pudiera tomar y de la cantidad de sobornos que puedas dar en un tiempo delimitado. Pero de que se puede y es posible, sí. ¿Y somos los españoles conscientes de esa amenaza? Porque cuando esto empezó en Venezuela la gente decía, bueno, Venezuela no es Cuba. Y ahora decimos, España no es Venezuela. Exacto. ¿Somos conscientes realmente de la amenaza? No, ninguno. Yo creo que todos los seres humanos preferimos vivir acobijados con esa colchita de el confort de aquí eso no va a pasar. Hay un dicho cubano, mi padre es cubano, mis abuelos fueron cubanos, que dice que el cubano se quedó sin este dedo. Hace muchos años, que en todas las manos de los cubanos este dedo no existe. Y esto era porque todas las navidades los cubanos decían, este año
vamos a pasar la Navidad en La Habana. Y de estar tantos años, ¿sabes?, diciendo esto, se quedaron sin dedo. Y es fundamental, o sea, uno va a Venezuela y te lo decían. Cuando en el 97 los cubanos nos decían, ojo, esto va a pasar, nosotros decíamos, no, Cuba es una isla, Cuba porque está ahí sin que nadie la pueda salvar. Nosotros somos vecinos de Brasil, de Colombia, aquí eso no va a pasar. Y luego pasa. Y luego vas a Ecuador y te dicen, no, pero Rafael Correa es más inteligente, no va a pasar como lo que está pasando con Chávez. Al año, una ley de herencias que se quería llevar el 75% de los ingresos. Con Morales lo mismo, o sea, todo el mundo no le gusta aprender de experiencias ajenas. Desgraciadamente, hasta que ya es muy tarde, pues en el caso de Latinoamérica lo hemos empezado a ver. La lista de personajes es larga. Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela, Raúl y Fidel Castro en Cuba, Michelle Bachelet en Chile, Dilma Rousseff en Brasil, Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, Rafael Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia. ¿Estos personajes qué tienen en común con Pablo Iglesias y qué les diferencia? Y todavía faltan Daniel Ortega en Nicaragua, Manuel López Obrador en México, Manuel Valdizón en Guatemala, que menos mal y no quedó, etcétera. ¿Qué tienen en común? En el discurso, el dividir a la sociedad con odio y la incongruencia más grande de todas, que es decirle a los que ellos sí consideran pueblo, porque claro, los otros siempre son muy pocos, esa minoría que vamos a sacrificar, pero decirle a la gente, yo te voy a sacar de la pobreza, porque tú eres demasiado tonto, demasiado débil, demasiado inútil para hacerlo por tu cuenta, me necesitas a mí, Mesías. Mientras al mismo tiempo dices, pero los ricos son unos malditos y tener riqueza es de inmorales. Entonces, ese discurso de decirle a la gente, conmigo vas a estar mejor, mientras al mismo tiempo condenas el hecho de tener riqueza, es como fundamental, es un sinónimo en todos ellos y su discurso. Obviamente, el odio que hay hacia el individuo, la necesidad que hay de masificar la sociedad en dos grandes colectivos que entonces los tengas a choque, porque recordemos lo que decía Maquiavelo, divide y vencerás. Entonces aquí lo importante es dividir a la sociedad para que se vaya fragmentando. Y Gloria, ¿de qué manera se puede frenar el avance del populismo? Definitivamente hay que hacer un uso de las redes sociales, de la tecnología, de aceptar una verdad que por lo menos en el caso de Latinoamérica ha quedado evidenciada. Los gobiernos nos quieren ignorantes, porque mientras más ignorantes somos, más fácil es agarrarnos como borregos y manipularnos. Entonces, al uno aceptar que el gobierno te quiere ignorante, te quedan de dos. O sigues esperando cruzado de brazos a que ocurra un milagro y finalmente el gobierno te quiere educar, o agarras la educación por tus manos. Y si agarras tu educación por tus manos, agarras la tecnología y empiezas tú a instruirte como ciudadano, pero no solo como ciudadano, como profesional, como lo que tú quieras. Y desde ahí entonces hay tres vías. Primero, al autoeducarte, entender muy bien qué rol quieres que tu gobierno cumpla. Segundo, tomar una causa para que tu sociedad no se debilite, involucrarte en un voluntariado, en el cambio de una ley, en lo que sea que vaya de acuerdo a tus principios. Y tercero, hoy por hoy, todos somos un periodista en potencia, un justiciero en potencia. Hoy por hoy ya no es las épocas donde Stalin podía meter a miles de personas en los gulags y nadie se enteraba, o Mao Zedong podía matar de hambre a miles de personas. No, hoy todo el mundo es un justiciero en potencia que con su teléfono celular puede realmente evidenciar lo que está pasando. En el caso de Guatemala, que el año pasado tuvimos elecciones, estábamos a punto de que ganara un populista nefasto aliado con el narcotráfico. Y una de las cosas que hizo revertir, entre muchas otras, pero una de las que hizo revertir la votación fue que se infiltraron audios donde él estaba extorsionando a todos los candidatos a alcalde de partido y les dijo, si ustedes no ganan comprando votos, no me llamen al día siguiente porque yo en este partido no quiero perdedores. Entonces ese es el potencial que tiene una ciudadanía para desenmascarar las intenciones tal y como son, porque aquí viene la otra cosa. La hija de Hugo Chávez está entre las 5 mujeres latinoamericanas más ricas que hay. La revista Forbes dice que Fidel Castro tiene una de las fortunas más grandes que hay en Latinoamérica. Cristina Kirchner cobraba pero millones de dólares que luego lavaba por tener unos hoteles en el sur de la Patagonia. Es decir, son tan descarados y está la hipocresía que son de los más millonarios que hay. Y hasta donde tengo entendido, ahora el señor Iglesias está entre las personas más pudientes que hay en este país. Con lo cual es como, atacas el discurso, condenas la riqueza, pero eso sí, siempre y cuando yo me haga rico con lo de los demás, todo está bien. Repito y vuelvo a lo mismo, que también lo he escuchado en España. Voy a votar a Podemos porque el PP y el PSOE han hecho un pésimo trabajo. Nadie lo niega.
¿sí? El trabajo que también hicieron las derechas latinoamericanas ha sido nefasto, y ese hartazgo social de tanta corrupción y tanta exclusión con un sistema económico que no se liberalizó llevó a las grandes masas a estar harta. Nadie lo niega, pero que estos sean nefastos no hace mágicamente a un niñito de primera comunión, y eso es lo que tenemos que entender, que no hay tal cosa como el voto de castigo. La gente a veces cree que cuando vota es para castigar a los partidos tradicionales, cuando al final el que te estás castigando eres tú, tu bolsillo y las posibilidades de tu familia de salir adelante. Bueno, lo estamos viendo en Venezuela, la más castigada es la población. Absolutamente. ¿Qué puede hacer el modelo liberal para frenar el populismo? Bueno, primero salir de la academia, salir del lenguaje complicado, salir de las universidades y de los cafecitos, y es la hora de agarrar lo mismo que ellos han hecho. Nosotros en el libro describimos cómo están basados en lo que Gramsci estableció, siendo este ideólogo italiano, creador del Partido Comunista Italiano. Como sus argumentos económicos se caen por propio peso, porque ya ha quedado demostrado que el socialismo lleva a la miseria en muchas partes del continente, ellos ahora son lo suficientemente hábiles para saber que la batalla se gana por otro lado, y que la batalla es una batalla cultural, de empezar a manipular el lenguaje. Palabras como casta, como cochiñas, como pelucones, es parte de esa manipulación del lenguaje, de los medios de comunicación, de utilizar las redes sociales. Entonces, si los liberales, libertarios, las personas que creemos en la libertad económica y la libertad social, no hacemos uso de esos espacios y empezamos también nosotros a utilizar ciertos términos para defender nuestras ideas, pues todo va a estar perdido. Horcajo, da la impresión de que si los españoles no tuvieran tan claro como Gloria, el avance de Podemos electoral no sería tal, ¿eh? Sí, yo le quería preguntar a Gloria, ¿quién crees tú que está detrás de ese socialismo del siglo XXI? ¿Quién es el padre espiritual de la doctrina de Río, de la Declaración de Río? A ver, la latinoamericanización, digámoslo así, del proyecto comunista definitivamente viene en manos de Fidel Castro, pero luego Fidel Castro tuvo un gran aliado que sí que venía no solo del mundo revolucionario como él, del mundo de las armas, sino del mundo laboral, que fue Lula da Silva. Y Lula da Silva gana gran credibilidad como líder sindical, que encima pierde un dedo en sus horas laborales, y ellos dos, Lula da Silva y Fidel Castro, son los ideólogos que dan origen al Foro de Sao Paulo en 1990, un foro que se reúne todos los años. ¿Por qué? Porque cuando cae el muro de Berlín, la izquierda latinoamericana, las guerrillas marxistas, los partidos comunistas se quedan huérfanas de madre. Mamá Soviet ya no existe, ya no hay quien pague por las Kalashnikov, ni por los secuestros, ni por los bombazos. Pero además, la mayoría de países en Latinoamérica pasamos de ser dictaduras militares a gobiernos civiles y democráticos. Entonces ocurren dos cosas: no hay plata, pero tampoco es justificable tomar el poder por la violencia, sino que ahora vamos a tener la izquierda latinoamericana a hacer uso de un nuevo mecanismo, y ese mecanismo es la democracia. De ahora se va a tratar de que vamos a tener que formar partidos, convencer a la gente con populismo, estas promesas irreales, imposibles a corto plazo, para poder ganar las elecciones, para al final hacer lo mismo que hizo Stalin, que hizo Mao Zedong: drenar la vaca hasta que el país está a punto de caer. Y si no hubiera sido porque en China entró Deng Xiaoping a hacer reformas económicas, sin quitar, por supuesto, que en China no hay libertades sociales, pero en cuestiones económicas es innegable el progreso que ha habido, y si Rusia no hubiera revertido esa radicalización y el muro de Berlín no hubieran caído, pues entonces definitivamente hasta que no se acaba el dinero de los demás, el proyecto continúa. Y es lo que han demostrado los socialismos del siglo XXI. Porque si fuera cierto que iban a sacar a la gente de la pobreza, Venezuela no estaría como estaría, y ya hubiera destronado a Chile en ser el mejor país de la región. Gorka. El discurso es espléndido, ¿no? Es imposible no estar de acuerdo en todo lo que planteas. Has dicho cosas ciertamente interesantes, ¿no? La necesidad de prestar atención a lo que ocurre a nuestro alrededor, la necesidad de ser ciudadanos comprometidos, la necesidad de tomar partido, de salir de las academias y ganar la batalla política, de señalar cuáles son las mentiras del populismo. Esto me parece absolutamente fundamental. ¿Qué es el populismo? El populismo es tratar de convencer o engañar a los ciudadanos con soluciones supuestamente fáciles para problemas que son más complejos. ¿Y por qué surge el populismo? El populismo surge como consecuencia de que no se aplican las reformas que el país determinado necesita. Es decir, surge de la corrupción, surge del mal gobierno, surge del paro, y a partir de ahí el populismo se aprovecha de esa circunstancia para engañar al mayor número de gente posible. Por lo tanto, lo que hay que hacer es
reformar el país que sea, impulsar esas reformas, modernizarlo, que haya una democracia avanzada. Cuanto mejor sea la democracia, menos posibilidades habrá de que surja el populismo. Efectivamente, el populismo lo que pretende es dividir a la sociedad. Digamos que señalar dos colectivos distintos, buenos y malos, los de arriba y los de abajo, dividir, instaurar el odio. Y tenemos que decir que la alternativa a la mala política no puede ser el populismo, no puede ser el enfrentamiento, no puede ser el odio. Efectivamente, como se decía, mejor educación, más educación. Y por cierto, el problema ciertamente no es que haya ricos, sino que haya pobres, ¿no? Ese es el problema. Por lo tanto, la alternativa en cualquier país del mundo no puede ser nunca el populismo. Tienen que ser reformas para modernizar el país de manera sensata y solucionar los graves problemas que cada país tenga. En este caso podemos hablar del paro, de la desigualdad o de la corrupción. Ciertamente me ha recordado mucho su gran intervención a unas palabras que hace poco citaba Fernando Savater, miembro de UPyD, cuando decía que España necesita una regeneración a fondo en muchos campos y no una apisonadora revanchista que castigue a los supuestos malos y reparta regalos a los buenos. Es que efectivamente es eso, ¿no? El populismo es malo en cualquier lugar y ante el populismo lo que hay que hacer es más democracia, mejor democracia, reformas sensatas, Estado de Derecho y sobre todo personas valientes como tú que sean capaces de alzar la voz y de enarbolar ese discurso que no solamente nos convence, sino que sobre todo, o no sé si sobre todo, pero desde luego nos emociona y que todos compartimos. Muchas gracias. No, absolutamente. Y yo quiero decir algo acerca de la democracia. Al fin y al cabo, la democracia es simplemente un medio de comunicación entre el ciudadano y el gobernante, que es la voluntad de la mayoría. Pero también la democracia sin república, y aquí yo sé que en España se entiende república a la época de Franco, pero estoy hablando de la república en el contexto político de lo que república significa, es que en una democracia plena y llana, si 90 personas votan matar a un individuo, por mayoría lo matan. Una república, ese Estado de Derecho, es el único sistema político que ve a la minoría más pequeña que hay como la razón de ser del Estado. Y la minoría más pequeña que hay es cada uno de nosotros como individuos. Y nuestra vida, nuestra propiedad privada y nuestra libertad como los pilares a defender dentro de un gobierno. Por lo cual, cuando hay solo democracia y no hay república, hay una tiranía de las demagogias. Cuando solo hay república pero no hay democracia, es decir, no todo el mundo puede opinar, hay una tiranía de las oligarquías. Por lo tanto, se necesita esa institucionalidad que defienda siempre los principios individuales por encima de que la voluntad de una mayoría diga exprópiese y quítenle la vida y quítenle la libertad. O sea, el problema es tan profundo que va a nuestras constituciones. En el caso de Latinoamérica, nuestra propia Carta Constitucional es incongruente. Lo que en un artículo se garantiza, en otro se quita. Lo que en un artículo se condena, en el otro se suaviza. Entonces, si no tenemos ni siquiera constituciones que sean congruentes con respetar los derechos individuales, pues obviamente desde esa raíz vamos a tener organismos judiciales arbitrarios, donde solo va a haber justicia para los que sean enemigos del gobierno, con lo cual se convierte en injusticia. Entonces sí, estoy completamente de acuerdo. Aquí el llamado es saber en qué manera tenemos instituciones que son incongruentes. Borja. Gloria, muchas gracias, porque la verdad es que has explicado no solo lo que ha pasado en Latinoamérica, sino lo que está empezando a pasar, seguramente, o pretenden algunos que comience a pasar en España. Hablabas de la estrategia de la declaración de Sao Paulo, que era una estrategia muy bien hilvanada, y yo añadiría también muy bien financiada, porque no solo es la batalla de las ideas, sino también la financiación que estos regímenes están dando a aquellos partidos o a aquellas organizaciones, en el caso de España, a Podemos, están financiando para implantar ese populismo que tú has explicado muy bien, que es de manual, que empieza con intentar derribar el sistema para construir uno de un ámbito absolutamente idílico en el
que se pueda congregar al mayor número de personas, que pasa por no reconocer la propiedad privada y además responsabilizar a la propiedad privada de la opresión del resto, por criminalizar o no respetar la democracia representativa. Ya estamos viendo algunos ejemplos en España de que no se considera a los legítimos representantes políticos la voluntad o la soberanía del pueblo, sino que muchas veces vemos que para ellos reside en la calle, y que luego acaba siempre con más gasto público a través de robar a los ciudadanos para precisamente con ese gasto público poder pagar llevar a cabo esa política populista. Y además quien esté en contra de estos dogmas, de estos mandamientos laicos, acaba, si no tiroteado, al menos en la cárcel. Y lo estamos viendo, ¿no? Y por tanto, el reto que tenemos los europeos, y muy especialmente en España, es dar la bateada a las ideas. Pero, insisto, que esto no es solo una cuestión de ideas, que en el ámbito académico, como tú muy bien decías, lo es. También en la práctica y en la realidad es mucho dinero y mucha financiación para que estos sistemas se puedan implantar en otros países, ¿no? Y ahí hay un reto muy importante por parte de las democracias europeas occidentales. Absolutamente. De hecho, muchas ONGs suecas, noruegas, por esta culpabilidad del hombre blanco de lo que fueron a hacer con la conquista, terminan financiando movimientos populistas que, claro, tienen la cara del indigenismo, de estamos aquí pues para salvar a ese pueblo oprimido, y que al final utilizan esos recursos precisamente para la continuación de esa miseria. O sea, no solo se trata de donar dinero para el tercer mundo. Si realmente quieren que el tercer mundo progrese, se trata de que se construyan fuentes de empleo y que cada cual pueda aprender a pararse en sus propios pies. A ver, el que realmente quiere acabar con la pobreza, lo que realmente y genuinamente desea es que cada cual aprenda a pararse en sus propios pies, no a esperar el pescado regalado, sino el aprender a pescar. Y muchas veces el camino de las buenas intenciones a donde llevas al infierno, porque de buenas intenciones que luego no se comprueba su factibilidad, pues vamos muy mal. Y aquí también hay una parte que los empresarios en América Latina hacen algo que es bien incongruente, y nosotros por eso diferenciamos empresarios y emprendedores, que es la gente que está dispuesta a utilizar su ingenio y su intelecto para poner un producto y cruzar los dedos y que en el mercado se lo compren y competir, a lo que es el empresucio y el empresaurio, que son estas personas que utilizan al gobierno para tener privilegios comerciales, para ponerle trabas a los demás que quieran entrar a competir y para ellos gozar privilegios económicos. Por esos empresarios y por esos empresucios de los años 90 y principios de los 2000 en América Latina, el efecto de crecimiento económico, que claro que lo hubo, fue un efecto embudo, donde mucho se quedó arriba y poco permeó a las grandes clases sociales, que nada más les quedó ser empleados, pero no emprendedores. Entonces, si esos empresarios y esos empresucios se empeñan en seguir apostándole al caballo ganador cortoplacista de su partido, y aunque uno le diga, sí, pero mira, o sea, este tipo no tiene las ideas claras, sí, pero no importa, pero es el caballo ganador y hay que darle plata, porque luego cuando quede necesito que me cuide mi privilegio. Si siguen pensando en su país como no lo hacen con su empresa, los países se van y por ende las empresas. Un empresario jamás arriesga el corto plazo por el largo plazo en su empresa. ¿Por qué si lo hace con su país? ¿Por qué si está dispuesto a financiar gente mediocre, aunque sea una oposición mediocre, pero nunca estaría dispuesto a, por ejemplo, darle fiesta a sus empleados 3 semanas seguidas para luego no tener sueldo para pagarles? Y eso hicieron muchas veces los empresarios y los empresucios en América Latina, en lugar de apostar a proyectos de realmente esa renovación de clase política e institucional que tanto se requiere. Y por eso los hartazgos sociales. Le vamos a pedir a Gloria Álvarez que permanezca todavía unos minutos con nosotros, pero antes queremos saber lo que nos están contando.